Vamos a suplicar, por favor, a los amigos de la orquesta. Precisamente ya se han concentrado en la puerta de ingreso ambas familias de parte de la novia y el novio. Han cumplido un pequeño baile de confraternidad, han cumplido un pequeño baile para que ambas familias puedan ratificar que son un solo corazón. Por si acaso, aquí no hay competencia, todos somos una sola familia. Aquí los únicos ganadores son los recién casaditos, y todos los que estamos aquí presentes nos convertimos en personas que vamos a ser testigos, cuidadores, fieles cuidadores de este nuevo matrimonio que se presenta ante la sociedad. Ahora sí, maestros de la orquesta, si ya están listos, vamos a recibir musicalmente a nuestra Luz Clarita y Rolly. Señores de la orquesta, cuando gusten. Damas y caballeros, señoras y señores, soy Carlos Aguilés de Cadena Televisión Huancayo. Hoy nos ha tocado trabajar en esta hermosa tierra de Cauca, y precisamente aquí están ellos.
niñas son la bendición. Dios siempre a los pequeños adora, los quiere y les da siempre la bendición respectiva. Señor padrino, con el permiso de ustedes vamos a iniciar lo que es la parte civil. Pero antes del inicio de esta importante parte civil, yo quiero que usted sea el ejemplo, dando un besito a su amada esposa, para que así como usted se quiere con su amada esposa, sus ahijados también se quieran. A ver, ese besito de los novios para iniciar esta ceremonia. Beso, 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 los padrinos, beso. A ver, por favor, señor padrino William Casas, dobles manos como la primera vez, para que se quieran igualito como ustedes se quieren, sus queridos ahijados. Ustedes también tienen que dar el ejemplo. A ver ese besito. Las cámaras, por favor. Las cámaras para el beso de los padrinos. Ok. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a llamar a nuestras máximas autoridades que representan a nuestro alcalde de la provincia de Cauca. Y precisamente ya está con nosotros el licenciado don David Eslavo Vargas, Marlene Maita Guatuco, que es nuestra jefa de la Oficina de Registros Civiles. Precisamente ellos han de cumplir de aquí para adelante lo que es el matrimonio civil. Vamos a recibir entonces a nuestras autoridades que vienen en representación de nuestro señor alcalde con fuertes palmas. Pueden tomar asiento, distinguidas familias. Vamos entonces a proceder lo que es el matrimonio civil luego de haber cumplido la parte religiosa. Ya está con nosotros el licenciado don David Eslavo Vargas. Ya está con nosotros la jefa de la Oficina de Registros Civiles, la señora Marlene Maita Guatuco, quienes han de asumir esta importante responsabilidad de lo que es el matrimonio civil. Vamos a suplicar, por favor, unas 4 sillas para los Oficinas de Registros Civiles. Marlene Maita Guatuco, vamos a ceder también los micrófonos al licenciado don David Eslavo Vargas para que pueda asumir esta importante responsabilidad de lo que es el matrimonio. Muchísimas gracias. Permítanme expresar el saludo muy atento por parte de nuestro alcalde, el licenciado Raimundo Flores Caso, que es alcalde de la provincia de Cauca, quien a su vez me he concedido en calidad de gerente ser el representante de él en el desarrollo de esta gran obra. Me honra el presidir esta significativa ceremonia, matrimonio civil, en la que da un paso trascendental en esta mañana luz clarita y ópera. Reciban un saludo cordial todos los familiares, amigos, compañeros de trabajo y también los testigos que están aquí presentes. Mi exhortación a ustedes, luz clarita, ópera. Hoy, ante la autoridad del Estado, en presencia de sus familiares y seres queridos, ustedes decidieron unir sus vidas en matrimonio civil. Este acto, que estamos seguros que antecede el amor y la libre voluntad, representa mucho más que un compromiso legal. En esta tarde, no solo unen sus manos, también unen sus sueños, sus historias y sus corazones para recorrer un mismo camino. Desde este instante, déjanme caminar solos y deciden convertirse en el refugio, la fuerza y la esperanza del uno del otro. Nunca olviden que el matrimonio no se sostiene por la perfección, sino por la decisión diaria de seguir eligiéndose, aún en los días difíciles. Ámense con ternura, háblense con respeto, perdónense con humildad y celebren juntos cada pequeña victoria, porque son esos momentos los que construyen una vida extraordinaria. Que su hogar sea un hogar donde nunca falte la palabra te amo, gracias y perdóname, donde la fe sea más grande que las pruebas
y el amor siempre encuentre el camino de regreso. Que Dios camine siempre delante de ustedes, los bendiga en esta unión y haga que cuando los años pasen y miren hacia atrás, puedan decir con alegría: volveríamos a elegirnos una y mil veces más. Muchas felicidades, que el amor que hoy los une sea el legado más hermoso de sus vidas. A continuación, voy a ceder el paso a la señora Marlene, que es nuestra jefa de registro civil, para que pueda dar lectura a los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Adelante. Gracias. Rolly Ilustrativa. Es un honor para nosotros poder ser parte de esta ceremonia de su matrimonio. La Municipalidad Provincial de Jauja recibe con mucho afecto y mucha admiración. Antes de dar lectura al matrimonio, quiero hacer un recuento del procedimiento del expediente matrimonial que ustedes han dejado sentado en nuestra hoja. Los ciudadanos Víctor Raúl Contreras Calderón, los ciudadanos Ofer Rolly Fernández Sandoval y Luz Clarita Huacho Aquino presentaron su solicitud de matrimonio civil con el expediente número 10-294-2026 en la Municipalidad Provincial de Jauja, cumpliendo con los requisitos exigidos por ley. El expediente matrimonial fue debidamente tramitado y evaluado, verificándose la identidad, capacidad legal y libre consentimiento de ambos contrayentes, así como la inexistencia de impedimentos legales. Cumplidas las formalidades y plazos establecidos, el expediente fue aprobado y declarado expedito mediante resolución de alcaldía número 393/2026, quedando habilitada esta celebración del matrimonio civil en la fecha de hoy, conforme a lo dispuesto por el Código Civil y las normas vigentes. A continuación, voy a dar lectura de los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Te recuerda a los contrayentes que este matrimonio civil constituye un vínculo jurídico que genera derechos y obligaciones recíprocos conforme al Código Civil peruano, basado en igualdad, respeto y responsabilidad mutua. Deber de fidelidad y respeto mutuo, artículo 295. La ley establece que ustedes, los cónyuges, se deben respeto y fidelidad, apoyo mutuo, que construirá la confianza y la armonía que sostendrá su unión. Deber de cohabitación y convivencia, artículo 296. Ambos se comprometen a convivir juntos y compartir responsabilidades y decisiones, creando un hogar basado en la comprensión y la colaboración. Deber de asistencia y ayuda recíproca. Los cónyuges deben asistirse mutuamente tanto en lo emocional como en lo material, procurando el bienestar del hogar y de la familia. Deber y derecho sobre los hijos, artículos 298 y 299. Los cónyuges deben velar por la educación, cuidado y bienestar de sus hijos, garantizando que crezcan en un entorno seguro y lleno de amor. Ambos tienen igual responsabilidad y derechos sobre los hijos. La ley reconoce que ambos cónyuges gozan de igualdad en dignidad, autonomía y participación en la vida familiar. Al asumir ustedes estos deberes y derechos con amor, respeto y colaboración, fortalece su compromiso personal, familiar y espiritual, preparándose para unirse solemnemente como cónyuges bajo la ley y ante quienes nos acompañan en este acto único. Muchísimas gracias a nuestra jefa de la Oficina de Registro Civil. Yo quisiera preguntar a Luz Clarita y a Ofer Rolly si persisten en contraer matrimonio civil. ¿Verdad? Muy bien.
Vamos a pedirles ahora que se pongan de pie, por favor. Igual, por favor, nos acompañamos, señores testigos. Y luego que yo haga la pregunta, primero a Ronnie, le voy a pasar el micro y él, si decide aceptar, dirá fuerte. Sí, acepta. Y la pregunta es, señor, por favor, le voy a pedir que se pueda mirar frente a frente. Ahora sí. Se toman de la mano y decimos, señor Ofer Ronnie Hernández Sandoval, ante la ley y frente a quienes lo acompañan, confirma su voluntad libre y consciente de unir su vida y matrimonio civil con Luz Clarita Guacho Aquino, comprometiéndose a respetarla, acompañarla y construir juntos un proyecto de vida compartido. Sí, acepto. ¡Palmas, por favor! Y ahora lo mismo también, Luz Clarita Guacho Aquino, ante la ley y frente a quienes la acompañan, confirma su voluntad libre y consciente de unir su vida y matrimonio civil con Ofer Ronnie Fernández Sandoval, comprometiéndose a respetarlo, acompañarlo y construir juntos un proyecto de vida compartido. Una y mil veces sí acepto. ¡Qué bonito! Palmas, por favor, para ellos. Permítanme felicitarlos a nombre de la Municipalidad Provincial de Jauja y vamos a proceder a desarrollar la firma de las actas. Ahí está, son 3 copias. Vamos a empezar por la cabeza del hogar, el esposo. Ahí está las fotografías, regálale. Mira para acá, Ronnie, a las cámaras, sonriendo. Muy bien. Ahí tenemos a Ronnie también plasmando tu firma en el acta de celebración del matrimonio civil. Certificado, uno más. Ahora ayúdenos extendiendo su mano, índice derecho, con calma. Muy bien. Ahora vamos a pedirle que la ayuda idónea, la esposa también, plasme su firma por triplicado en esta acta. Mira novia. Mira ya, unas fotitos, muy bien. También por triplicado. Y la última. Muy bien. Concluida la firma de la novia y ahora esposa, y ahora vamos a pedir por favor a los testigos también por favor por triplicado. Bien, en este momento ya vienen firmando ya los documentos, tanto novio, novia, y en esta ocasión ya está el padrino también haciendo la firma respectiva. Luego de eso vamos a ir a pasar la huella por triplicado en las 3 actas que acaba de firmar el testigo. Muchas gracias. Vamos a pedir a la testigo que también nos pueda ayudar, por favor.
plasmar su firma en el certificado. Y ahora sí, ya va a estar firmando ya también la madrina, y está firmando también por triplicado, y luego de esto también va a venirse lo que es la huella digital para dar validez a este acto protocolar, porque ya se nos une, hoy día se nos une de todo corazón, de forma religiosa y también de parte legal, Ronnie y Luz Clarita, aquí en la provincia de Cauca. Ahora va a proceder a firmar ya las autoridades competentes el acta para dar validez al documento que llegaron a firmar los familiares, tanto novio, novia, padrino, madrina. Luego de la firma también se viene la huella digital. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo ya todo el procedimiento legal para decirles a Ofe y Luz Clarita que están oficialmente casados. Fuertes palmas para ellos, por favor. Ya ve que se viene el beso, ¿verdad? Beso. Por favor, regálanos un besito. Espera, despacio, que dure un minuto. Por lo menos. Y ahora sí. Mucho más. Eso. ¡Vamos para ellos! Felicitaciones, felicidades. Y permítame entregarte, Ofer, Ronnie, tu acta de celebración de matrimonio como evidencia de este feliz matrimonio. Bravo. Muchas gracias. A ver, una fotografía por allá. Para este lado. Ajá. Ahí están los dos. Los dos cojan. Exacto. Una fotito ahí. Ahora sí. Regálense una sonrisa. Ahí está. Muy bien. Ahí está, muy bien. Vamos para ellos. Y también para ti, Luz Clarita, quiero entregarte también la libreta de matrimonio civil para que la conserves como celebración también de este grandioso día. Muchas gracias por confiar en su municipalidad provincial. Hemos estado acá gustosos de poder celebrar su matrimonio civil. Muchas felicidades y Dios nos siga bendiciendo. Muy amable. Ya, de este lado. Ya, la foto. Señoras y señores, damas y caballeros, es así como hemos llegado a la parte final de esta importante ceremonia matrimonial en la parte civil. Quedamos eternamente agradecidos al gerente general de la Municipalidad Provincial de Jauja, representando a nuestra máxima autoridad provincial, a nuestro alcalde, y por supuesto agradecemos públicamente al licenciado don David Eslado Vargas. Asimismo, agradecemos la presencia de la jefa de la Oficina de Registros Civiles, que recae a la señora Marlene Maita Huatuco. Como ustedes pueden apreciar, ahí está ya lo que es el documento que lo consagra como casadito ya en la parte civil. Muchas gracias, señor gerente, licenciado don David Eslado Vargas. Muchas gracias a la jefa de la Oficina de Registros Civiles, Marlene Maita Huatuco. Adelante, maestros. Pero bien fuerte, hagamos sentir que Luz Clarita
Sonríe para la fotillo. A la una, a las dos, campeón. ¡Cuánta familia, por Dios! Todos contentos, sonríe para la foto, sonríe, sonríe. Bajando la manito. ¡Campeón! Gracias. ¡Qué bárbaro, por Dios! Y hoy con los amigos de Corporación DCT. ¡Ay, ay, ay! A la una, a las dos,
damas y caballeros, por colaborar y tratar de hacerlo rápido. Estamos con una sola orquesta y ustedes entenderán que este matrimonio es así y las cosas tienen que ser siempre por conducto legal. Vamos ahora a invitar al novio, al recién casadito, acompañe a sus queridos padrinos, porque la novia se queda en el centro de la pista porque va a lanzar el buquete. Y vamos a invitar a todas las solteritas, por favor, al centro de la pista, ¿ok? Vamos entonces a Rolly, a que acompañe a sus padrinos, don William, señora Lourdes, acompañe al novio, se nos queda solitita, nuestra Luz Clarita, date la vueltita, mamacita linda, Luz, date media vueltita, date la vueltita, mamacita linda. Con este bonito fondo vas a lanzar el buquete, ¿ok? Y aquí, a este lado, por favor, todas las solteritas. Vamos a ver si los hermanos Cuni nos ponen un poquito de música. Rapidito, adelante maestros. A ver chicas, a moverse. De un lado para el otro lado. De aquí para allá. De allá para aquí. Eso. Luz Clarita, una vueltita. ¿A quién le vas a dar la suerte? ¿A quién le vas a dar la suerte, Luz? Correcto. Ya sabe Luz a quién le va a dar. ¿A quién le va a dar la suerte? Luz Clarita la una. Luz Clarita las dos. Luz Clarita las tres. No pasa nada. En la segunda va la vencida. Luz Clarita la una. Luz Clarita las dos. Luz Clarita las tres. No pasa nada. Aquí va la vencida. Chicas, a la una, Luz. Luz Clarita las dos. Luz Clarita las tres. Eso. Eso. Ahí nomás, chicas, no se vayan. Ahí nomás, chicas, no se vayan, chicas. La fotito, por favor, chicos. La fotito con la novia. Chicas, por favor, colaboren. Una fotito chiquitita. Y ahora la foto informal. Yeah. No sé qué hacen, pero hagan una fotito informal. Ahí está, a la una, a las dos, a las tres. Gracias, chicas. Rompemos filas a su sitio, chicas. Luz Clarita, ahora acompañan tus padrinos. Les notas musicales para invitar a los solteritos. Rolly, ¿quiénes son los solteritos? Por favor, dilo con nombres. El primo Rido, Yolvi, Anthony, David, Juan, Pablo, Clinton, Ryan, Elías, Rutger, acá, compadre Wilner, ¿no? Pasen por favor, chicos, no van a quedar mal. Ahí está Robelin. A ver, solteritos, Clinton. De un lado para el otro lado. Ahí están los solteritos. Rolly, una chequeadita. ¿A quién le vas a dar la suerte? ¡Ay, ay, ay! Ya está Rolly listo con el traguito de azar. Chicos, un metro más adelante. Más adelante, chicos. ¡Ay, ay! Rolly a la una. Rolly a las dos. Rolly a las tres. No pasa nada. En la segunda va la vencida. Eso. De un lado para el otro lado. Rolly a la una. Rolly a las dos.
chicos, la fotito, el solterito, el futuro contrayente primero, la fotito. No se vayan solteritos, por favor, la foto con Ronnie. A ver, todos soltar. Si lo sueltan, se quiebra este muchacho y se acabó el matrimonio. Cuidadito. Ahí está, Ronnie a la 1, Ronnie a la 2, para arriba Ronnie, a la 1, a la 2 y a la 3. Cuidado que me lo suelten, cuidado, una más, eso, una más, a la 1. Ok, muchas gracias chicos. Juan Carlos, te quedas. ¿Dónde está Leslie? Salúdense bonito, pues. ¡Allá! Cosa seria. Señoras y señores, damas y caballeros, Erika y Juan Carlos van a hacer un pequeño simulacro. Ellos cuando decidan contraer matrimonio, así van a bailar. Sinfonía, hermano Curi, chiquitito nomás, un Danubio azul para esta joven pareja que pronto han de contraer matrimonio. Señores, cuando gusten. En estos instantes, señoras y señores, desde el gigante local de sesiones Chapetón, por primera vez, Erika y Juan Carlos, ellos están cumpliendo un bonito simulacro. Es así, cuando ellos contraen el matrimonio, así estarán bailando. ¡Felicidades, Juan Carlos! ¡Erika! ¡Eso! Gracias, muchas gracias. A ver, un besito. Gracias, Juan Carlos, gracias, Erika. Que Dios me los bendiga. Y cuando contraiga matrimonio, Juan Carlos, Erika, me avisan para estar presente con ustedes, ¿ok? Fuertes palmas a la madrina, Lourdes Matos. Bien, muy buenas noches con todos los presentes y me dirijo a mis queridos hijados, Ronnie y Luz. Gracias por confiar en nuestra persona, por elegirnos como madrina. Siempre estaremos ahí con ustedes, ya saben muy bien, me conocen. Yo siempre estaré con ustedes hasta cuando yo los veo ya que pueden estar solos. Les deseo muchos éxitos y muchas felicidades. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes acá. Seguiremos compartiendo todo lo demás. Gracias. Muchas gracias, madrina, la señora Lourdes Matos. Qué bonitas palabras, qué bonito mensaje. Vamos a escuchar a continuación las palabras de don William Casas. De repente alguna recomendación que quiera decirlo públicamente a sus queridos ahijados. Cuidadito que los ahijados se olviden de los padrinos. Los padrinos, cuidadito que se olviden de los ahijados. ¿Correcto? Correcto. Don William, por favor. Buenas noches, familia, todos presentes, para visitados. Gracias por el tiempo, por dar esa confianza, de tomar esa responsabilidad como padres con ustedes, conmigo. Gracias por más. Agradecerles una felicidad inmensa, que sean adelante. Gracias. Fuerte las palmas para don William Casas. Vamos a llamar a los papitos de los contrayentes. Vamos a llamar a Clodoaldo Fernández Mandujano, a la señora Carmencita Luz Sandoval Jurado, por favor, acérquense. Asimismo vamos a llamar a don Gonzalo Carlos Rancho Ureta, a la mamita Gloria Aira Aquino de Guancho, por favor, acérquense. Acérquense porque de repente también ellos tienen que dar alguna recomendación. De repente quieran dar algún consejo. Porque así como ustedes están soportando el matrimonio es una cosa seria. Y ustedes háganles saber que en este hogar que ellos están formalizando siempre exista el respeto, el diálogo, la comprensión y sobre todo la confianza. Vamos a escuchar las palabras de don Clodoaldo Fernández Mandujano.
Tony, Luz Clarita. Agradecemos a Dios por este día que está llevando en realidad el matrimonio, porque el matrimonio es una cosa muy esencial en la vida, ¿no? Ahora, Rory, te dejo en manos, como se dice, de los señores padrinos. Ahora ellos van a ser tus papás, porque de repente yo no, a mí cualquier cosa me hacías creer, pero ahora los padrinos no va a ser igual. Agradezco a la familia quienes en estos momentos me están acompañando, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos y todos mis compadres. Muchas gracias. Fuerte las palmas para don Cloaldo Fernández Matujano, papá del novio. Señora Carmencita Luz Sandoval, de repente algunas palabritas, correcto. Vamos a recibir también a la mamita. Algo ella tiene que decirle a sus queridos hijos en esta fecha tan importante del matrimonio. Señora Carmencita, la escuchamos. Bien, debido a concurrencia, muchas gracias, mil gracias, primos, cuñados, sobrinos, gracias al esfuerzo que han hecho para mi hijo Rolly. Estoy muy agradecida, no sé ni cómo agradecerles. Y en primer lugar, digo gracias a Dios, ¿no? Y también me refiero a los padrinos, Rolly, William, Lourdes. Ahora ya ustedes van a ser los segundos padres, hijitos. Y espero que se llevan bien, así como ustedes, esta familia Rolly, Luz, Clarita, ya van a dejarles tres solos. Ahora son esposos, son casados. Quieran por buen ser a sus hijos, por buen camino. Cuando ya ustedes viven felices, ya los padrinos van a dejarlo todo. Compórtense con sus padrinos, Rolito, Luz Clarita, nada más les digo. Gracias también a mi compadre Walter, señora Aida, y a todos. Vamos a hacer hasta las últimas horas, por favor, no se vayan. Vamos a compartir. Gracias. Fuerte las palmas, muchas gracias, señora Carmencita Sandoval. A continuación vamos a escuchar, dale un besito a tus papitos. Rolly, a tu mamita, un beso, pero qué emoción, un beso a tu papá, ¿Acaso es difícil dar un beso a papá? Todo en vida, de muerto, ¿para qué? Recibe la bendición de tu amado papi, de tu amada madrecita en este día trascendental. Esto ya no se va a volver a repetir, señoras y señores. Y si algunas lágrimas por ahí resbalan, que sean lágrimas de alegría, de felicidad. Somos una pareja renovada, una familia renovada. Y si en algo hemos fallado, de aquí para adelante cambiemos, señoras y señores. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, don Cloaldo Fernández Matujano. Gracias, mamita Carmen Luz Sandoval Jurado, papás del novio, papás de Rolly. A continuación, escuchemos las palabras. Don Gonzalo, ¿arrancamos con las damas? Ok, vamos a ceder los micrófonos entonces a los papitos de Luz Clarita. Arrancamos con las palabras de la señora Gloria Aida Aquino de Guancho y la recibimos con fuertes palmas. Señora Gloria. Bueno, muy buenas noches con cada uno de la concurrencia que nos encontramos aquí en esta noche. Primeramente, agradecer a Dios por todas las cosas. En segundo lugar, agradecer aquí a mis compadres, los padrinos de Luz Clarita y Rolly. Luz Clarita, escuchaste todas las recomendaciones que hice en la iglesia, las recomendaciones que se da a cada personas mayores que han pasado muchas cosas. Eso es Luz
Clarita y Ronnie Fernández. Para los dos, les digo, les aconsejo, ya ahora son esposo y esposa, es una sola carne que se han unido. No hay más nada que decir. Gracias a todos mis invitados que se encuentran aquí en esta noche. Gracias por hacer un esfuerzo de compartir aquí. Muchas gracias. No hay más nada que decir. Gracias. Muchas gracias, señora Gloria Aquino. A continuación, escuchemos las palabras de don Gonzalo Carlos Goncho Urena y también lo recibimos con fuertes palmas al papá de Luz Clarita. Muchísimas gracias. La fecha muy importante, imborrable, a llevarse a cabo la decisión de Rolly y Luz Clarita. Satisfechamente muy agradecido a toda la concurrencia que nos acompaña. Mediante la providencia de nuestro divino, nos encontramos en estos momentos para poder enlazarnos, para poder confraternizarnos, todos mis compadres, todos mis familiares y todo público presente, muy agradecido en que damos invitado hasta las últimas consecuencias. De antemano agradeciendo al señor padrino, que es mi compadre. Lo estamos llevando de mutuo acuerdo, un matrimonio que de repente queda en el recuerdo. Muchísimas gracias. Fuerte, fuerte las palmas. Qué bonito es escuchar a los papás, palabras que mandan únicamente de su corazón. Los papás de Luz, dos pasos para adelante, por favor. Los papitos de Ronnie, por favor, venga por aquí, por favor. Venga por aquí. Antes de escuchar las palabras de los contrayentes, Luz, acércate aquí al lado de tus papitos. Ronnie, acércate al lado de tus papitos. Esto no estaba en el programa. En este momento, reconcíliense, pídanse perdón. De repente, como hijos, como papás, a veces se nos escapa algún disparate. A veces, sin querer queriendo, decimos algunas cosas que se nos escapan. Ahora, en vida, reconcíliense, perdónense, porque de aquí para adelante ustedes son una familia totalmente renovada. Abracen a sus papitos en vida. Ronnie, Luz Clarita, si algo ha fallado, que hoy que sea el momento de reconciliación. No es difícil decir, mamá, perdóname si algo fallé. Qué bonito. Todas estas cosas tienen que ser en vida, de muerto. ¿Para qué, señoras y señores? Fuerte las palmas para esta linda familia. Fuerte las palmas. Con las palmas nosotros también hacemos fuerza para que esta familia sea una familia ejemplo, una familia unida, porque de aquí para adelante son una familia totalmente renovados. Qué bonito. Luz Clarita, acércate ahora al lado de tu esposo. Ustedes también reconcíliense. ¿Dónde están los hijos? ¿Hay o no hay hijitos? ¿Dónde están los nenes? A ver, ¿dónde están? También ustedes reconcíliense para que sean bendecidos. Tienen que ser bendecidos. Perdónense si algo han fallado. Ámense. En este hogar que ustedes han formalizado no es broma. El hogar es una tarea bien difícil. Quiéranse, respétense, ámense, den buen ejemplo a sus hijos de que existe en este nuevo hogar mucha bendición. ¡Fuerte las palmas! ¡Qué bonita familia, por Dios, señoras y señores! Y para cerrar con broche de oro, los padrinos. A ver, los padrinos también, por favor, acérquense al centro. También ustedes reconcíliense, un besito, a ver. De repente han fallado en algo. ¡Qué bonito, señoras y señores! De aquí para adelante somos una familia renovada. Somos bendecidos. Escuchemos las palabras de Luz Clarita. Recibamos con fuertes palmas, damas y caballeros. Muy buenas tardes con los presentes. Primeramente, agradecer
por darnos un día más de vida, porque sin Él nada somos. Agradecerles a todos por asistir en un día tan importante que es mi matrimonio. Agradecerle a mis padrinos, a mis papás, a mis suegros. Estoy muy feliz, muy emocionada. La emoción me embarga, pero creo que no es para derramar llanto, sino para estar felices. Gracias a todos por estar presentes, mis tíos, mis tías, que quizás no pensaba verlos aquí, pero hicieron un gran esfuerzo de estar presente en un día especial. Gracias a las hermanas de mi mamá, a la hermana de mi papá y a los hermanos de mis suegros, a todos en general, muchas gracias. La fiesta continúa, vamos a estar hasta las últimas consecuencias, hasta mañana y gracias, mil gracias, no sé cómo agradecerles, pero estoy muy feliz. Gracias. Estoy muy agradecido con todos los presentes. Quería verlos, quería tenerlos. Y me siento emocionado de repente al verlo a todos. Colegas también ahí presentes. Gracias. Los quiero mucho a todos. También quiero dirigirme a mi linda esposa, de repente unas palabras que lo tengo aquí en el corazón. Luz Clarita, sabes, hija, que siempre te dije, va a llegar un momento donde de repente vamos a llegar a ser una familia por todo lo alto. Vamos a casarnos, vamos a hacer esto. Es que un principio te dije, el día que nos conocimos, te dije, amor, agarra mi mano y no me sueltes. Igualito me dijiste así. Nos vamos a tomar de la mano, vamos a caminar juntos. Pase lo que pase, porque en una relación no siempre es fácil. Siempre hemos pasado obstáculos, hemos vivido de repente cosas que todo el mundo no se puede imaginar. Pero nada, hija, quiero recordarte las cosas bonitas que hemos vivido, decirte que eres una gran compañera, has sido una gran amiga. En los momentos de repente, cuando estaba triste, venías, me decías qué pasa. Cuando renegaba, me decías calma. Cuando estaba alegre también compartes la risa conmigo. Eres mi fiel confidente, ahora eres tu esposa. Y una vez más te digo, toma mi mano, nunca me sueltes, caminemos juntos. Te amo. ¡Qué emoción, señoras y señores! ¡Qué emoción! Lindas palabras. Nunca se separen, que los hijos sean profesionales, que tengan mucha salud, muchos años más de vida. Bueno, lo que mande su corazón, que tengan prosperidad, salud. En silencio, deseenle eso, por favor. Porque valgan verdades, la palabra tiene poder. ¿Ok? Ok, vamos a hacer fuerza para que esta familia sea unida. Vamos a hacer fuerza para que Luz Clarita y Ronnie sean una pareja ideal. Y los hijos también sean los ganadores. Los hijos, en este caso las hijas, sean las ganadoras. Sean las más felices del mundo. Porque eso es lo que queremos, la unión. ¿Ok? Ok, entonces ya lo saben. Desde el lugar de sus sitios en silencio, deseenle lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Y van a ver que se va a hacer realidad, porque la palabra, como decíamos, tiene poder. Ahí está la familia repartiendo el néctar para el brindis respectivo. Señoras y señores, vamos a ponernos de pie. En señal de respeto, nos ponemos de pie para realizar el brindis respectivo.
Clinton, ¿serás tú el encargado de realizar el brindis o a quién delegamos? De repente tú mismo, Clinton, como hermano, como familia directa, el brindis para que todos podamos compartir esta felicidad con el brindis respectivo. Sírvanse por favor para el brindis, Clinton. Bien, gracias por la oportunidad. Primero quiero felicitar a mi hermana, a mi cuñado, Ronnie, y también a sus lindos padrinos, a mis compadres, a mis padres. También quiero agradecer a toda la familia, todos los compadres, todo el público en general. Gracias por este espacio que se han dado para mi cuñado y mi hermana. No lo quiero cansar. Quiero hacer el brindis por la felicidad de Ronnie y Clarita, que este matrimonio perdure para siempre. Con todos los presentes, arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Salud! Ya lo saben, en silencio, antes de tomar, deciden lo mejor, cruzan los brazos, Rolly, Luz Clarita, salud con todos. Salud, chichi. Muchas gracias, Clinton. Qué bonito. Miren la familia que se está formando. La familia está creciendo. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Damas y caballeros, señoras y señores, es así como hemos llegado a la primera parte de esta bonita ceremonia. Vamos a retornar tras la cena con lo que es la cerveciada. Vamos a retornar tras la cena con lo que es la cerveciada para los novios, para los padrinos. Luego vendrá el regalo de los padrinos. Luego vendrá el regalo de los papás del novio, el regalo de los papás de la novia e invitados. Y finalmente, para cerrar con broche de oro esta segunda parte, estaremos con el cumplimiento a los padrinos. Vamos a decirle a los padrinos gracias por haber aceptado esta importante responsabilidad. 3-1 para los recién casaditos. ¡Jiji!